No se pierda este y todos los sábados de Reventón con su servidor Samuel Aguilar, Mr. Violencia, Alan Guerrero, el Purépecha, de Reventón con México Lindo Cantina Karaoke, para que te alegres más tu fin de semana. De Reventón, de 7 a 8 de la noche, una hora de música bailable, banda, cumbia, salsa, merengue, chistes. De Reventón en la Internacional 104.9 de Reventón con su servidor Samuel Aguilar, Mr. Violencia, Alan Guerrero, el Purépecha, el Simpalín, de Reventón. ¿Para qué tanta violencia, digo? Nunca llamaron por el eléctrico. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listo? Esto es de Reventón con México Lindo Cantina Karaoke. Dice Vero que ya se quiere pelar como Baltasar, hombre. Tengo que irme, mis amores. Despídete no de ellos. quiero. Mis amores, fue un placer estar con ustedes. Nos vemos dentro, bueno, nos escuchamos dentro de 8 días. Las necesidades, mi trabajo. No quiero irme. Las pachangas. Oye, ¿me puedes dar un beso antes que te vayas? Mira qué rico. Oye, baby. Que hay que formarnos. ¿Qué pasó, Simpalín? No, nomás a mí. No, a Simpalín se lo doy sin preocupación alguna. Sí, pues sí, yo no le puedo hacer nada. Pero... Oye. Gracias, Vero, por haber venido, hija. No, gracias a ustedes, mis amores. Dios te Fue un bendiga. placer. Ay, Dios te cuide y te bendiga. Ay, soné a mi mamá. Los quiero, mis amores. Bye, bye. Bye. ¿A dónde va, Lino? A trabajar. Órale, pues. Y no puedo decir a dónde porque me toca. No. Hasta que me firmen contrato digo dónde voy a trabajar. Eso es todo, Pero, muy bien. pero voy, ay, no es cierto. Bueno, pues a toda nuestra gente, compadrito, pues de una vez, aviéntese de una vez a la gente para que vaya mandando saludos a toda la gente que por ahí nos escuche, ya sabe, por internet. Claro que sí, un saludo para todos, por allá para el lado de Lagos de Moreno, Jalisco. Y Aranda. Todo el área de la Bahía San José, a San Francisco, San Miguel. Gracias. Todo por ahí. Un saludo a todas las personas que Claro, nos escuchan. San Pablo. Sanibel, Salinas, La Nevada. Gilroy, Moral Hill, La Jacksonville, Nevada, sí. Claro que sí, un Nunca saludo para acabamos, todos, gracias por nunca escucharnos acabamos. por allí. De veras, es un placer que nos escuchen, que nos... Y oigan rapidito, por ahí. Lino, hay que invitarnos mañana. Claro que sí, mañana nos vamos a invitar a disfrutar de la, Claro de la que voz sí. de Maggie. Ahí voy a estar desde las 8:30, Lino. ¿Desde las 8:30? Claro. No, pues, Una ya preguntota, saben. Maggie, ¿tuviste la semana pasada, subiste allá o no? ¿En dónde? ¿En Claro, México sí. Lindo? Sí. Todos los domingos. ¿No ahí. estabas enfermita? Pues aquí había un chisme que estabas Ay, enferma. espérenme, aquí no vine porque si andaba poniéndome bien enferma el sábado. ¿Y porque qué me fui a las- tomaste? Tomé vitaminas. Tequila. Me tomé unos tequilitas con limón así para que esa gripa, ¿verdad? Para que se me vaya. Y pues el domingo ya estuve mucho mejor, ¿verdad, Lino? Claro Sí que andaba sí, un poquito sí, malita, cómo no. pero con otros tequilas se me abrió Y la garganta. cantando puras de Paquita, la del barrio, yo creo, ¿verdad? Claro, Una puras vez de así es como Paquita. Con esa voz así fuerte, ¿verdad? Y de Alicia. Rata inmundo. Ay, sí, claro. Animal rastrero. ¿Qué hubo de? Hombre. Escorias de la vida. Síguele, porque la gente... Adefesio mal hecho. A ver cómo va. No, Rata de 2 patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado con ustedes, se queda bien chiquito. Y ahora sí. Querían insultos. Ahí está. Órale. De las mujeres a los hombres. La verdad, sabe cantar y a toda nuestra gente que nos escucha, de verdad, lo invitamos a que nos acompañe cada domingo a México Lindo, porque ahí está ese talento, la verdad que sí, ¿eh? Así Y ya es. Mérito está sacando su disco Oye, y próximamente vamos a claro tenerlo que sí. aquí a tocarla para que la gente la conozca Claro más, que sí, ¿eh? para que me apoyen, así que tocando. vayan por favor mañana al México Lindo, tenemos de todo, karaoke, baile, full bar, restaurante y pues claro que yo cantándoles algunas de mis canciones favoritas ahí estamos. Todo en vivo, claro que sí. Y no nomás el domingo, toda la semana puede ir, ¿verdad? Toda la semana puede ir, claro que sí. ¿Y qué es lo que tenemos el lunes, el martes, el miércoles? A ver, de una vez dígale, jefe, porque si no se nos da tiempo, Eso. jefe. Claro que sí, mira, en sí, los lunes tenemos algo regular, no tenemos karaoke, no tenemos nada, pero lo que es el martes tenemos noches de salsa, merengue, cumbia. El miércoles tenemos lo del country. Claro Se que pone sí, el súper, jueves- ¿eh? Claro que sí, los jueves tenemos noches tropicales por allí. Si alguien hace su reservación, se gana su pastel gratis por allí para su cumpleaños por allí. Viernes, sábado, música al gusto por allí. Toda la gente que le gusta cantar, que le gusta disfrutar de su voz, ahí los encontramos. La otra el domingo, como decíamos, está Maggie.
también ustedes pueden cantar con ella. ¿Alguna Así canción que quieran es. cantar con ella, dúo o algo por ahí? Estamos para servirles, está a su disposición. Claro que sí. Pase a visitarnos al México Lindo 11 Race, con esquina con la Alameda. ¿Alguna pregunta o algo? Teléfono 408 es 295-7765. Los esperamos. ¿Cómo ves, mi estimado Pues ya Purépecha? está. ¿Más información quieres? No, compadre, así está bien, compadre. Está bien. Ya se acaba de acabar el programa, compadre. La gente quiero. está bien informada. Y para que la gente sepa, hoy estamos a 26 de febrero, para que vean que estamos en vivo y en directo, Sí, compadre. sí. No vayan a pensar Sí, que no, no. es grabado el programa. No, nada que ver, ¿eh? Así Todo que a toda vivo. nuestra gente vamos a llamarle en este momentito también a la persona ganadora de los boletos para que se vaya la próxima semana a ver a nada más y nada menos La arrolladora Banda de Limón, Limón, sí no, señor. a Gerardo Ortiz, hombre. A lo mejor hay alguna oportunidad que nos salude por allí en vivo. A lo mejor si nos toca suerte andar por allí, ¿qué tal si nos toca verlo Claro. por ahí esa A lo persona? mejor me toca subirme a cantar con ellos. Ojalá, ojalá, podamos, ojalá. Pues hay que llegar, lo importante, una de las cosas importantes es llegar temprano. Claro que Sí. Y vamos a buscar la manera de que se puedan tomar la fotografía con los artistas y también, pues a lo mejor que se aviente un palomazo allá arriba, imagínate. Mira. Oye. Porque ya el evento ya casi está vendido, ¿eh? Todo eso traído por marcas mexicano, ¿eh? Más no vale que lo crean, ¿eh? ¿Vas a llamarle, compadre? No, pues a ver, ya hay que rifar el boleto, ¿no? Por eso, compadre. Pues a qué, a ver, que nos den un número. A ver, como- el número 7. Que sea el número La 7. llamada número 7, claro que sí se va a ver el boleto de... Lo que la gente que se ha sábado registrado. viene Con la arrolladora, claro que sí. Mientras le voy a contar un chistecito, compadre, ¿qué les A parece? ver. Va un abogado con su hijo a la hacienda ganadera y el hijo le pregunta al abogado: papá, todo lo que veo a mi alrededor es ganado. No, hijo, es robado. Tanta violencia. Y así pasa, ¿verdad? Los abogados, ¿verdad? Ya no saben ni en qué Sí, confiar uno, la verdad. Claro. Así que, ¿cómo ves, Maggie? La verdad me da gusto verte por aquí Ay, nuevamente. gracias, igualmente. Pues la otra semana de verdad que discúlpenme todos, pero estuve enfermita, un poquito enferma y recuperándome, pero ya, andamos al 100 ahora sí, como dice mi papá. Y con Ya tanta listo. nieve, ¿verdad? Óyeme, con Con tanta tanta nieve por donde nieve. quiera, No, óyeme. no. Yo ya había puesto yo para comprar para hacer una nevería. Los raspados, ya listos. Nada, ni gota de agua, compadre. Nada, Pura cariño. nieve, pura nieve. ahorita ya. Ay, pero Ok, el ahorita frío lo vamos a también, sacar a al que aire. caga hasta los huesos, no. Ujú. Así es, pero bueno, vamos a ver quién nos está llamando por ahí para ganarse los boletos. Bueno, buenas tardes. Bueno. ¿Con quién hablamos? Mi estimado David, usted es el feliz ganador de un par de boletotes para que nos acompañe la próxima semana. ¿Dónde? A la arrolladora Banda de Limón. Gracias, compadrito. Qué bueno que se registró. ¿Está contento? Eso es todo. Ya tiene sus botas listas, ¿verdad, compadrito? Su cinto piteado. Eso. O ya no se usa el cinto piteado, ya no se usa, ¿verdad? No, ya no son piteados. ¿Verdad que no? No. ¿Ahora que son qué, compadre? Ahora se van sin cinto. Bueno, compadre. Ya va sin cinto, ¿verdad? caídos, ¿eh? Pues ahorita... Anda, eso, pero... Ahí para meter la botella, las botas y que me quepa la botellita adentro y pela, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, compadrito, por escuchar de Reventón. Y la próxima semanita, pues ahí nos vamos a mirar. Te vamos a llamar durante la semana para que sepas cómo hacerle, compadre, ¿verdad? Claro que sí. Pues ahí está, compadre. Claro que sí, bueno, tenemos más boletos, ¿verdad? Todavía Para el cine. para el Para el cine, claro que cine. sí. Alguien que quiera ganarse un... ¿Y el certificado para ese ya se lo ganaron, compadre? No se lo ganan todavía. Compadre, no quieren irse Pues a no se México. quieren ir, no se quieren ir. Ahí tenemos a alguien en la línea, compadre. A ver, vamos. ¿No? Ah, no es cierto. No es cierto, compadre. Ay, pues yo me llevo el pastel entonces. Para la dieta. Ya dijo. Ya, Para la dieta, ¿eh? ¿verdad? Ya sabe el número de cabina, 408-912-5265. Ya nos vamos a pelar como Baltasar, compadre. Ya nos faltan Ay, 2 no. minutotes, hombre. Ah, ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, nos pasamos una noche muy feliz. ¿Verdad que sí? Claro que no, sí. hombre, con esas preciosuras, ¿para qué tanta violencia? No, hombre, hasta dan ganas. Qué bueno que no soy sin palín, hombre. No, el Simpalina anda bien feliz, se me hace que ahora sí se Sí, va a cambiar. ¿verdad? Sí, dice, le voy a contar un chiste. Sin palín quiere contarles también un chiste, compadre. A ver. Vamos para allá. Dice, había una vez un pan dulce que iba todos los días a la panadería a gritarle al dueño: soy un pan dulce, soy un pan dulce. Y esa situación ya tenía bien acalorado al panadero, ¿verdad? Dice: soy un pan dulce, soy un pan dulce. El señor enfurecido saca una pistola y ¡pum! Este cae al piso casi inconsciente, medio levanta la cabeza, se mira al espejo y dice: soy una dona, soy una dona. Lo convirtió en dona. Está bueno, está bueno. Eso estuvo bueno, es Simpalín. Después de un mes, pues esto fue Finally, chiste. finally. Una vez, una ocasión, una vez, gracias por aplaudirme. ¡El aplauso! Tenemos a alguien en la línea. Buenas tardes. ¿No? Sí, dice que... Se rajaron. Ay,
gente, despídete, mija. Ya de una vez. Ay, sí, muchas gracias a todos por escucharnos aquí. Y de verdad que los espero mañana en el México Lindo. No se les olvide, soy Maggie León. Y vayan a apoyarme, por favor, a mí, a Lino y a todos los que estamos aquí, sí, señor. Claro que sale pues a toda la gente que ganó boletos, recuerden, pasen a recogerlos en el México Lindo. A partir de mañana, en la mañanita ya pueden recogerlos. Los del cine, los del cine. Los del baile, Todavía no. nosotros les avisamos. Los del baile les vamos a avisar al rato. Gracias, recuérdense que el mejor programa es de Reventón. Todos los De sábados. Reventón con México Lindo, cantina y karaoke por allí, en el 11 Race, esquina con Alameda. No se les olvide visitarnos por allí. Díganos que vienen de la radio y por allá agarrarán un premio. Muchísimas gracias a toda nuestra gente, ya sabe, somos sus amigos de Reventón, su servidor Samuel Aguilar, Mr. Violencia, el Purépecha, Lino Muñoz y Maggie León. Maggie León. Hasta la vista, como digo Darwin. ¡Fuímonos! ¡Ey! ¡Woo! ¡Bravo! Aquí hay otro boleto, ¿eh? Ay, güey. No me lo iba a llevar. No, pues si no le dije por eso.